ir más profundo. Y es que Dios está preparando a la iglesia para un tiempo de gloria. Amén. Amén. Es que, mire, le voy a decir algo. La gloria de Dios es algo que pocas veces ha sido manifestada en la tierra. Y cuando ha sido manifestada la gloria de Dios, le han nombrado a través de los tiempos un avivamiento, donde los ciegos ven, los cojos se levantan y sucede todo tipo de milagro creativo, porque Dios ha creado órganos nuevos. Dios ha creado hasta dientes. Escuche esto: Dios a gente le ha hecho crecer pelo. No le estoy hablando mentiras. Créalo. Dios es capaz de hacer milagros creativos. Entonces Dios trae un avivamiento, y lo hemos estado declarando desde enero, y es algo que la iglesia debe esperar con ansias. Pero no podemos, mire, un avivamiento no es algo que vaya a suceder porque el Señor quiera solamente, sino porque la iglesia lo provoca. La iglesia lo provoca. Diga otra vez conmigo: yo soy la iglesia. No vamos a dejar de repetir esa frase: yo soy la iglesia, porque tenemos que creer que somos la iglesia. Somos la iglesia. Entonces la iglesia provoca la gloria de Dios en un lugar. Y hoy quiero hablar de más profundo en la oración. Dios quiere que sus hijos vayamos más profundos en la oración. Mire, la oración es el arma más valiosa y poderosa de una iglesia. Amén. La oración es el arma más valiosa y poderosa para una iglesia y de una iglesia. Y por esa razón el enemigo ha trabajado fuertemente en distractores a los hijos de Dios, porque sabe el enemigo, que Dios lo reprenda, que el hijo que ora vive en victoria. El hijo que ora vive en victoria. Y no se lo digo solamente yo, se lo puede decir cualquiera en medio de esta congregación que practica la oración fielmente. Porque la oración es el lugar donde Dios escucha. Y no solamente escucha, habla. Y Dios quiere comenzar a hablarte. Y los hijos de Dios, entonces, que viven conectados con Dios en una relación. Recuérdese que una conversación tiene un emisor y un receptor, pero llega al punto que eso se cambia, ¿verdad? Porque la conversación es cambiante. No solamente yo hablo y pido, sino es donde Dios me va a hablar y me va a direccionar y me va a decir qué ruta tomar, qué camino tomar para tener la victoria. Y yo sé que muchos aquí están en búsqueda de la victoria. ¿Alguien quiere victoria? Yo sé que hay muchos aquí que están anhelando salir de ciertas circunstancias, de ciertos problemas. Pero déjame decirte, si tú no activas tu vida espiritual, si tú no activas personalmente y con disposición en el corazón a través del Espíritu Santo, ojo, que está siendo impartido hoy en este lugar, si tú no activas, no va a pasar nada. Porque no sucede a través de la oración de alguien más. Aunque podemos recibir algo glorioso de la impartición de alguien más, tu victoria está en tu relación íntima con Dios y tu oración. Diga conmigo: oración. Entonces, en la palabra del Señor podemos ver, mis amados hermanos, que Jesús era un hombre de oración. Un apóstol por ahí dijo la siguiente frase: Jesús pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Y yo comparto eso, porque vemos a un Jesús que bajaba, que hacía milagros, que hacía algo, pero inmediatamente después se iba y se encerraba. ¿A qué? Se iba a un lugar desierto, se iba a alguna montaña, algún lugar donde nadie lo viera, y pasaba orando, buscando el rostro de su Padre, porque, como le repito, es donde Dios revela su voluntad. Y no va a pasar nada en nuestra vida que no sea la voluntad del Señor cuando la rendimos. Amén. Pero también podemos ver en la palabra del Señor que la iglesia primitiva era una iglesia de oración ferviente. Oración. Hay tanta gente, no sé aquí, pero hay tanta gente
que en todo momento se está quejando por su situación, sin entender de que ahí tiene el arma, pero el enemigo se la ha ocultado, simplemente porque sabe que si usted agarra esa arma, él sale vencido. Es tiempo, mire, le voy a decir algo. Revelación viene del griego apocalipto, que quiere decir sacar a luz algo que estaba oculto. Por lo tanto, hoy algo que está oculto está siendo revelado a su corazón, porque el Señor dice: es tiempo de actuar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te dice el Señor esta mañana. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe? Amén. La vida de oración de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, era la razón por la cual esta gente no carecía de fe. Y ellos podían ver un desarrollo en su vida espiritual, un crecimiento en su vida espiritual que los mantenía no solamente conectados, sino viendo milagros, señales, prodigios. Y era bastante común. Viene Pedro y va caminando y hay un cojo ahí, le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo levanta, ¿sí? Mire pues, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, lo que, ¿quién tiene? Lo que Pedro tenía, yo te doy. Si yo no tengo nada de Dios para dar, yo nunca voy a ver milagros. ¿Aló? Y el Señor entonces está llamando a la iglesia, porque a la iglesia provoca los milagros. Dios quiere que nos conectemos a una vida íntima con Él. Amén. Entonces siempre había un testimonio, siempre había algo que contar. Yo lo motivo a este tiempo, y no solo le aconsejo, sino le reto en el nombre de Jesús, que en esta semana lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 hasta el 28. Son solo 28 capítulos. Eso lo puede leer en un día. Y vea el mover del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Es por eso que Dios lo quiere preparar a usted, diga conmigo, a mí, para portar el poder de Dios en los últimos tiempos. Porque estamos viviendo últimos tiempos. Amén. No se asuste, diga gloria a Dios. La iglesia, la amada, dice: ven. Amén. La iglesia, la amada, dice: ven. Y queremos que Jesús venga. Pero todo hijo de Dios sumergido y conectado en una relación con el Padre siempre tiene un testimonio, siempre tiene una revelación, siempre tiene algo para hablar, siempre tiene algo para bendecir a otro, siempre tiene algo que impulsa a otros, y no que baja a otros y desanima a otros. Hay gente que solo habla de sus problemas. Dios quiere que la iglesia hable del poder de Dios, pero no solo porque por teoría conoce que Dios es un Dios poderoso, sino porque lo vive en lo secreto a través de la oración. Diga conmigo: la oración es un arma poderosa. Dios quiere que te levantes en oración. Levante sus manos conmigo y diga entonces: Señor, abre nuestros corazones para hacer buena tierra y poner en práctica tu palabra. Queremos conocerte mejor. Amén. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi amado hermano, la iglesia esperó la promesa de Dios, que era un avivamiento, el primer mover del Espíritu Santo, de una manera, y lo esperó orando. Y quiero decirle algo: el Espíritu Santo de Dios no es un premio, un trofeo que tiene alguien por portarse bien. El Espíritu Santo es una promesa para los hijos de Dios. Y todo hijo de Dios debe ser sellado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio que usted es hijo de Dios y que yo soy hijo de Dios. Entonces es un sello que nos tenemos que preocupar por tener. Amén. Hechos capítulo 1 y su verso 14, voy rápido. Todos estos, dice, perseveraban unánimes ¿en qué?
Cuando dice unánime, se está hablando de una unidad, ¿sí? Unidad, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Pero mire Hechos capítulo 2, el verso 1 al 4, lo vamos a leer todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero el capítulo 1 y el verso 14 anterior ya nos reveló qué estaban haciendo ellos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Entonces de repente vino del cielo un estruendo, dice, que como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Alguien anhela el Espíritu Santo de Dios acá? No, hombre, de verdad, ¿alguien tiene hambre del Espíritu? Dios va a hacer algo contigo, porque no se trata de mí. Y es que donde el Espíritu de Dios quiere hacer algo, lo hace. Amén. Entonces la promesa del Espíritu Santo, cuando el Señor habló, cuando la palabra del Señor está escrita y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Está hablando de poder a través del Espíritu Santo. Pero si entendemos, entonces la oración nos conecta a tener al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por lo que acabamos de leer, tenemos que entender, escuche lo siguiente, que no hay poder para obtener victoria si no hay oración. Aló. No hay poder para vencer tu carne si no hay oración. No hay poder para vencer a tus enemigos espirituales si no hay oración. No hay victoria de ningún tipo si no hay oración. Es que no sé cómo levantarme, pastor, me cuesta. Levántese en el nombre de Jesús y tome un impulso. Ore hoy, ore mañana, ore pasado mañana. No se detenga. Un día es crucial. El día que usted se detenga, ese día probablemente perdió el impulso. No se detenga, clame, busque. La venida del Señor está cerca. Iglesia, Dios trae un tiempo de revelación, de poder, de milagros. Pero eso solamente va a ser el resultado de una oración eficaz. Ahora, ¿cómo oramos eficazmente? Es que yo le puedo decir a usted: ore. Pero hay mucha gente que no sabe orar. Ahora, ¿cómo orar eficazmente? La palabra eficaz significa que produce lo que esperamos, el efecto esperado. Y es que hay muchas oraciones que no son contestadas. Hay muchas oraciones que no trascienden, que no pasan de los techos, simplemente por dos razones que hoy quiero compartir con ustedes. Número uno, tenemos que aprender a orar desde la justicia de Dios. Número uno, buscando la justicia, orando desde la justicia. Y yo quiero que usted entienda esto, por favor. Mateo capítulo 6 y su verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando está hablando de todas estas cosas, está hablando de cosas materiales, de vestimenta, de comida, de todo lo que usted pueda querer y anhelar en esta tierra. Y dice que busquemos primeramente el reino y su justicia, y todas esas cosas automáticamente van a ser añadidas. Pero Santiago capítulo 5 verso 19, por favor, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. ¿Qué dice? La oración eficaz del justo puede. ¿La oración de quién? Del justo. Aquí estamos hablando entonces de justicia, porque el Señor
En todo el capítulo 6 nos enseña a cómo tenemos que darle a Él, ofrendarle, diezmar. Vaya a Mateo 6 y busque. Luego nos enseña cómo tenemos que ayunar. Y luego nos enseña cómo tenemos que orar. Pero termina el capítulo diciendo: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Más bien, antes de que ejerzan esto, busquen el reino de Dios y su justicia. Escuche esto porque es muy interesante. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque es importante buscar a Dios en la justicia. Y quiero explicar eso. Ambos textos vemos nosotros que la justicia es necesaria. Y tenemos que entender algo. Alguien podría preguntarse: y pastor, ¿y yo cómo le hago? ¿Cómo me justifico? ¿Cómo me hago un justo? Y yo quiero explicarle lo siguiente. Tito capítulo 3 y verso 7 dice: para que justificados por su gracia, ¿por qué? Por su viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, le voy a decir algo. Número uno, la Biblia dice que este asunto del evangelio y la salvación no es para el que quiere, ni tampoco para el que corre, sino para quien Dios quiere tener misericordia. Y usted debería estar bien gozoso porque la palabra de Dios se le está siendo revelada. Amén. Ahora bien, segundo, somos justificados por gracia. Nosotros, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, no podemos ser llamados justos. Porque quien nos justifica se llama Jesucristo. Y hace más de 2000 años Él nos justificó en la cruz del Calvario. Entonces yo puedo ser llamado justo. Pero aquí hay un asunto. Aquí hay un pequeñito detalle. Y el detallito es que se nos olvida revestirnos de la justicia todos los días. Es esa la razón por la cual las oraciones tienen cielos cerrados. Porque no podemos buscar a Dios desde la iniquidad. Y más adelante vamos a ver algunos textos. No podemos orar a Dios desde ahí. Tenemos que aprender a acercarnos delante del Señor y ser lavados por su sangre, ser justificados. Y quiero enseñarle entonces lo siguiente. Tenemos que aprender, mi amado hermano, lo siguiente. Yo se lo voy a decir: que no somos justificados por llevar el título de cristianos. Y no somos justificados por llevar el título de evangélicos. Es más, le reto a algo. Si algún día alguien le pregunta: ¿y usted qué es? Usted no diga denominación. La Biblia nunca habla. Si usted va a Hechos, a la iglesia primitiva, cristianos les pusieron porque hablaban de Cristo. De ahí que católicos, que evangélicos, que no sé qué. Mira, hermano, usted es hijo de Dios, punto. Y somos una iglesia de poder para la familia. Bueno, entremos pues. Quiero enseñarles el proceso de justificación. Hebreos capítulo 4 verso 16, por favor. Texto muy famoso. Y resaltamos dos palabras porque quiero que las veas. Dice: acerquémonos. Ojo, pues confiadamente al trono de la... Ahora, le voy a decir algo. Esa palabra acerquémonos tiene un desarrollo. No es así de sencillo. Ese texto está resumido. Acerquémonos tiene un desarrollo que vengo hablando desde la semana pasada, y era la adoración genuina, ¿se acuerdan? Y lunes, los que vinieron a Noche de Adoradores más profundo, estuvimos hablando de todas las posiciones del cuerpo que nos llevan a la adoración. Ahora bien, acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora bien, dice que me acerco con confianza, número uno. Número dos, bueno, después vamos a desarrollar el acerquémonos, pero quiero explicarle algo. Dice trono de la gracia. O sea, la gracia está ¿en dónde? En el trono, ahí con el Señor. Por el momento esa gracia está con Él, ¿sí? Entonces cuando yo me acerco, dice, lo primero que voy a alcanzar yo es que misericordia, o bien
justicia, voy a ser justificado. Esa es la primera parte. Soy justificado porque alcancé misericordia. Y luego dice que voy a hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, note usted, me acerco, me justifico. Ahora la gracia ya no está solamente en el trono de la gracia, sino que está conmigo para acercarme delante del Padre y ser oído. Por eso dice el oportuno socorro. Hay mucha gente que necesita el oportuno socorro ya, porque están pasando tribulación, penas, no sé. Pero no hay un escuchar de Dios sin antes un acercamiento y justificación. Ahora bien, veamos el proceso de cómo me acerco. Segunda a los Corintios capítulo 7 y verso 14. Mire pues, este texto lo toqué la semana pasada y fue un flash, pero hoy lo vamos a ver detenidamente escrito. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, y orare. Tercero, buscaren mi rostro. Y cuarto, se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, desglosemos. Primero, humillarse. Cuando hablamos de humillarse, estamos hablando de la rendición total delante del Señor. Por eso el texto anterior decía: acérquense. Y el acercarse tiene un proceso. Le expliqué, aquí está el proceso. Humillarse es el proceso número uno. Ningún orgulloso tiene al Señor de cerca. Humillarse, pero la palabra humillarse ahí tiene una raíz hebrea, caná, que quiere decir doblar las rodillas. Humillarse, por último, dice para vencer. Cuando usted toma una actitud delante de Dios, una actitud, diga conmigo, actitud corporal, no lo oí, actitud corporal y del corazón, entonces yo me entrego delante del Señor y me humillo. Y luego de eso comienzo, escuche, porque nos centramos con adoración al Señor, lo aclamamos, le declaramos que Él es grande, que Él es poderoso. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y gracias ahí es toda, levantar las manos, es hablar con Él, exaltarlo, ¿sí? Ahora bien, entonces en el proceso de humillación es donde enlazamos el tema de la semana pasada, la adoración genuina. Y no me voy a meter a eso porque ya lo vimos. Pero el segundo punto es orar con el objetivo, entablar una relación, pero con un objetivo, buscar su rostro. ¿Pero para qué? Para convertirme de mis malos caminos, para hallar justificación. Entonces, si usted ve estos dos textos en paralelo, este y el anterior, se da cuenta que el proceso es el mismo: acercamiento y luego misericordia. Yo me acerco por medio de la humillación y de la oración, la comunicación con el Señor, y entonces Dios me va a revestir de su misericordia, de su gracia, de su justificación. Entonces, cuando yo activo el arrepentimiento, entonces la justificación es algo que yo debo tomar todos los días. Ahora, veamos lo siguiente. Termina diciendo el texto: entonces yo, ¿qué? Yo oiré. El Señor dice: entonces voy a oír desde los cielos, perdonaré. Van a alcanzar misericordia, ¿sí? Los perdonaré, dice el Señor. No dice primero voy a sanar su tierra y luego los voy a perdonar. Dice los voy a perdonar y luego voy a sanar su tierra. Y cuando habla de sanar tierra, está hablando el Señor de muchas cosas. Está hablando el Señor de finanzas también. Voy a sanar la producción de la tierra. Voy a sanar tu hogar. Voy a sanar tu casa. Pero tienes que entender el método. Tienes que saber cómo conectarte con Dios. Iglesia, ¿están acá? Entonces el resultado es ser oídos. Es aquí entonces donde unimos el tema con la adoración genuina. Pero es aquí donde Dios a ti también te llama justo, justa.
porque te acercas todos los días continuamente delante de Él. Y este asunto no es una licencia para andar pecando. Entonces yo peco y luego me arrepiento, luego peco, no. La relación con Dios debe ser una relación progresiva. Diga conmigo, progresiva, que avanza. Por eso estamos hablando de más profundo. No está diciendo salgas y vuélvase a meter, o no está diciendo profundo, está diciendo vamos más profundo. Amén. Porque mayor condenación tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En esencia, entonces, ordenando nuestra vida y humillarnos para ser oídos. Hay gente que no quiere rendir su carácter al Señor. Son bien toscos, bien duros. No tienen amor para con sus hijos. No, mi papá a mí me enseñó a ser bien macho, pastor. ¿Cómo le voy a decir yo a ese patojo que lo amo? Saber ni qué va. Hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Proverbios capítulo 15 y verso 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los. Mire la necesidad del salmista en este texto. Salmos capítulo 139, el 23 al 24 dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Estar a cuentas con Dios nos hace ser efectivos en la oración. Amén. Isaías capítulo 59 verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Oír. ¿Y sabe qué quiere decir iniquidad? Se refiere a toda la maldad, perversidad, abuso, gran injusticia. Ojo, es decir, todo acto contrario a lo moral. Todo acto contrario, o sea, todo aquel que practica lo inmoral sabiendo que lo moral es de Dios, esa persona es llamada inicua. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 11 y verso 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? ¿Ya apareció? No, ¿sí? Y cuando estéis orando, perdonad. Diga conmigo, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que Él también nos perdone, dice, ¿verdad? A vosotros vuestras ofensas. Hermano, perdona. No puedes vivir con falta de perdón en tu corazón. Si te has preguntado entonces por qué Dios no escucha, es que nos falta perdonar. ¿Aló? Salmos capítulo 101 y verso 7 dice: no habrá dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Cuidado con la mentira. Recuérdese que una mentira nos hace mentirosos, porque para mantener esa mentira tiene que volver a mentir, y para mantener la siguiente tiene que volver a mentir y volver a mentir. ¿Se había puesto a pensar en eso? Y dice el Señor: no, los mentirosos no los voy a oír. Nuestro arrepentimiento debe ser entonces a diario y orar desde la justicia. Ahí le di un pincelazo de qué es buscar la justicia, pero vamos al número 2 rápidamente, y es orando desde la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿Su qué? Su voluntad, Él nos oye. Santiago capítulo 4 y verso 3 dice: pedís y no ¿qué? ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
La semana pasada le dije a usted que el Espíritu Santo de Dios nos revela el corazón del Padre. Entonces, cuando la voluntad del Padre es revelada en mí, yo tengo por qué orar. ¿Aló? Porque se ora desde la voluntad del Señor. Le voy a decir esto, y lo leí de alguien en esta semana, y dijo: Dios no cumple caprichitos. Y eso lo quiero compartir. Dios no es un Dios que anda cumpliendo caprichitos. Dios sabe lo que es bueno para ti y lo que te va a hacer mal, por más bueno que para ti parezca. Señor, llevo 10 años orando por ese hombre. Dios sabe lo que tiene para ti, lo que te va a hacer bien, y Él te va a bendecir. Pero aprende a escuchar su voluntad, su voz, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Le pongo un ejemplo que está alineado a la voluntad de Dios. Mire, tenemos que orar alineados a la voluntad. ¿Cómo se revela la voluntad? A través de revelación. Hoy le estoy dando, y estos días hemos estado revelando una voluntad del Señor, que es: viene un avivamiento para la iglesia. Entonces usted debe orar y pedirle al Señor: yo te necesito, ven, cambia mi vida. Esa es una revelación, y ya tiene usted por qué orar. Pero la voluntad de Dios es revelada a través de la palabra escrita y también a través de palabra profética. Y le pongo un ejemplo. La Biblia dice que por sus llagas somos nosotros curados, sanados. Ahora bien, si es voluntad de Dios que tú seas sano, amén, entonces es una oración válida en cuanto a la voluntad de Dios. Y alguien me puede decir: pero pastor, entonces ¿por qué? Si yo estoy orando en la voluntad del Señor, porque su palabra dice. Entonces yo estoy orando y no he recibido mi milagro. ¿Por qué, pastor? Porque no está orando desde la justicia. Y aquí regresamos al punto 1. Y es que todo aquel que ora tiene que pasar el proceso. Amén. Sí. Y entonces Dios escucha. Ahí es donde Dios escucha. Y es que te estoy dando una doctrina muy sana, iglesia. Te estoy diciendo cómo acercarte. Y esto lo tienes que abrazar, lo tienes que amar. ¿Sí? Por ejemplo, aquel que se le fue revelado ministerio, ¿qué hace orando por otra cosa? Por eso entonces entendemos aquel texto del 6:33 de Mateo, ¿verdad? Que todas las demás cosas van a venir añadidas, pero busquen primero la justicia y el reino. Entonces nos embelezamos en pedir casa, carros, sueldos, puntos, para que ganemos todos juntos. Y quizá ni siquiera sea la voluntad de Dios. No te estoy diciendo que Dios no quiera dar esas cosas. Su palabra dice que Él vino para que vivas una vida ¿en qué? Abundancia. O sea, también es derecho legal que seas bendito y que lo tengas todo. Pero pastor, ¿por qué no lo veo? Acércate desde la justicia. Adora a Dios. Justifícate. Dios quiere oír a sus hijos. Por eso Dios trajo esta palabra, para que tú seas un aplicante, para que tú apliques a cada bendición que se lance desde esta boca. Tú la agarras y aplicas. ¿Por qué aplicas? Porque vives en la justicia. No todos aplican a las palabras y a las bendiciones. Usted tiene que preocuparse todos los días por ser un aplicante. Amén. Entonces entendemos que la oración no sirve para pedir cualquier cosa, lo que se nos ocurra. Ay, Señor, tengo ganas de. Aunque un día va a desear, y como dice que serán añadidas, como contó el apóstol y le testifiqué la semana pasada, van a venir y usted se va a quedar impresionado. ¡Wow! Voluntad. Diga conmigo: orando desde la voluntad. Y con esto termino. Póngase de pie, por favor. Mi amado hermano, lo amamos mucho, ¿sabe? En esta casa usted lo amamos mucho. Yo lo amo mucho a usted, fíjese. Yo sé que con usted Dios va a hacer cosas gloriosas en este tiempo. Y usted va a ser parte de algo histórico. Ah, estoy profetizando. ¿Lo agarra? Tenemos que ser parte de una cultura
y se llama cultura del reino, donde todos hacemos oración, adoración, ayuno. Vivimos conectados, no nos desconectamos. ¿Sabe cuál ha sido su fracaso? Muchos se han preguntado: ¿por qué he fracasado? Me he metido y luego me he detenido. Le voy a decir, por revelación del Señor, el fracaso ha sido que se ha detenido, se ha distraído. Y eso es lo primero que el diablo hace: distraer para debilitar y luego atacar y luego destruir. No se detenga. Dígale al que tenga a la par: no se detenga. Dígale al que tiene a la par: hermano, orá. Ahora respóndale usted: vos también, porque ya vi que no orás. Dígale. Hay una parábola bien hermosa de un juez injusto. Eso lo encuentra usted en Lucas capítulo 18. Ahorita pónganlo si quieren, siervos. 18, por favor. Y el verso 6 al 7. Pero le hablo un poquito antes de lo que está sucediendo. Dice que este juez injusto, dice, ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Dice que había una mujer que llegaba: juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ya se imagina usted eso. Y viene entonces y dijo el Señor: mire, vino el juez y dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer, no vaya a ser que viniendo de continuo me colme la paciencia. Y mire la enseñanza que da el Señor Jesús de último. Y dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hay hermanos que hacen sus oraciones de gato, así como se baña, bañado de gato. La oración de gato, esa es la oración express. Si le pregunta a usted si ora en las mañanas, dice que sí. ¿Y cuál es la oración? Se levanta y dice: Señor, gracias por un día. Señor, mira, te pongo en tus manos el día. Bendíceme. Todo es pedir y pedir y pedir. ¿Usted cree que Dios escucha? Le estoy dando una llave. Y cuando almuerza, es la segunda vez que ora. Y la tercera vez es cuando cena. Entonces dice: pastor, yo sí oro, pastor. Si juntamos todos esos minutos, pastor, yo soy un fiel orador. Dios quiere conocerte en lo secreto. Entonces dice: a los que claman. Es que un clamor no es: hermano, ¿qué está haciendo? Estoy orando. Clamor, diga conmigo: hablar, gritar, gemidos indecibles delante de Dios. Entonces dice la palabra, déjenmelo ahí, siervos: ¿no hará justicia a sus escogidos que claman al de día y de noche? Y le termina preguntando: ¿se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderte el Señor, iglesia? Activemos la oración.